My Little Pony The Movie salió hace casi 7 años, el 6 de octubre de 2017 para ser exactos. Aún recuerdo el día que vi la película. Fue un día más o menos especial porque acá en Costa Rica había un grupo muy pequeñito de bronies que nos reuníamos muy de vez en cuando, más que nada para hacer alguna actividad relacionada con My Little Pony. Cuando salió la película, los más grandes del grupo decidieron rentar una sala de cine para que la viéramos todos juntos, por lo que en la sala solo habíamos bronies ese día. De hecho, tomaron una foto que tiene que estar en alguna parte donde, por gracioso que suene, yo aparecí pero detrás de otra persona, al más puro estilo de Mike Wazowski en la portada. No puede ser. Cuchurrumín. ¡Aparezco en la portada! De hecho, todo fue muy vergonzoso para mí ese día, ya que no soy muy bueno socializando, entonces fue un poco incómodo honestamente. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Volviendo con la película, esta en su día fue un proyecto que muchos en la comunidad esperábamos con ansias, pues por fin tendríamos una película sobre las ponis y no sobre Equestria Girls, con una animación diferente, personajes nuevos muy poderosos y con una historia enfocada en la protagonista. La película fue muy buena, por eso hoy probaremos un formato de video distinto. Y sí, ya sé que otros canales ya lo han hecho, pero quería traer mi propia versión de esta y otras películas, así que no perdamos más el tiempo, ponte cómodo o cómoda, porque hoy te resumiré My Little Pony The Movie. La película comienza con la preparación de un festival muy importante, organizado por la princesa Twilight Sparkle, el Festival de la Amistad. Muchos ponis vienen de toda Equestria solo para este festival, y esto hace que Twilight se ponga un poco nerviosa, pues ella quiere que todo salga perfecto. Es por esto que se le ocurre la idea de pedirle ayuda a las demás princesas. Twilight quiere que Celestia haga subir el sol a un determinado ángulo, y que Luna haga lo mismo, mientras Cadance crea una aurora justo por encima del escenario donde estará Songbird Serenade, la personaje estrella de la película, pues es una versión de la famosísima cantante Sia, autora de esta famosísima canción, por si acaso no te suena quién es. Para mala suerte de Twilight, las princesas consideran que esto no es necesario y se niegan alegando que Twilight ya tiene toda la magia que necesita, desanimando mucho a la princesa de la amistad, que siente mucha presión sobre la organización del festival. Acá, por supuesto que aparecen sus amigas para hacerle entender con una canción que no está sola y que están dispuestas a ayudarla en todo lo que necesite. Terminando la canción de manera un poco accidentada, el cielo se oscurece de manera repentina, dando paso a una especie de globo dirigible de donde vemos aparecer un unicornio o algo particular. Esta tiene su cuerno roto y se presenta con el nombre de la comandante Tempestad. Dicha pony viene por órdenes del rey Tormenta y de manera muy intimidante exige la completa rendición de las princesas. Estas se niegan totalmente, lo que comienza un enfrentamiento en plena plaza del palacio. Rápidamente, Tempestad demuestra superioridad con una especie de esfera que puede petrificar a las demás criaturas, inmovilizando totalmente a Cadance. Celestia, viendo la gravedad del asunto, rápidamente ordena a Luna ir al sur, al monte Aris, a buscar ayuda con la reina de los hipos, pero antes de que tan siquiera pueda terminar de hablar, Celestia es petrificada también. Luna trata de escapar, pero corre la misma suerte, dejando a Twilight como la única princesa sin capturar. Twilight y sus amigas rápidamente tratan de escapar, esquivando varios guardias pero cayendo en una cascada en el intento. Una vez acá y que se aseguran que todas están bien, Twilight les explica a sus amigas que ahora es su responsabilidad cumplir con la misión e ir en busca de la reina de los hipos. Sus amigas insisten en ir con ella y acompañarla, lo que la hace ceder y terminan yendo todas juntas. Mientras tanto, Tempestad decide informar al rey Tormenta la situación y explicarle que ya tenía 3 de las 4 princesas. El rey Tormenta quiere el poder de las 4 para canalizarlo en el cetro de Sakana y así tener el poder de hasta 100 ejércitos. Tempestad le garantiza que en tan solo 3 días ya habrá capturado a Twilight, y esta se escucha muy determinada, pues el rey Tormenta ha prometido devolverle la totalidad de su cuerno cuando tenga el poder de las princesas. Volviendo con Twilight y sus amigas, estas han estado caminando muchísimos kilómetros hacia el sur, aunque ya están muy cansadas. Estas logran llegar a una gran ciudad llena de criaturas muy extrañas y no muy agradables a la vista, comerciantes principalmente que tampoco se ven muy amigables. Pinkie Pie llama demasiado la atención, metiendo a todas las ponis en problemas, pero justo cuando parece que están atrapadas, aparece un personaje bastante elegante que se presenta con el nombre de Gapper. Con una canción logra desviar la atención de todos los comerciantes y salvarlas de momento. Gapper es muy amable, quizá demasiado para una Twilight que no termina de confiar en él. El gato decide escoltar a las ponis a su casa, donde promete ayudarles a encontrar a la reina de los hipopótamos. Esto como
conmueve mucho a Rarity, quien decide repararle un chaleco a Gapper en forma de agradecimiento, algo que en principio él no puede entender muy bien. Ya en la casa de Gapper, Twilight rápidamente se pone a leer y descubre que en realidad no están buscando a la reina de los hipopótamos. Cuando Celestia dijo hipos, en realidad quería decir hipogrifos, seres mitológicos mitad caballo, mitad grifos. Esto hace que Twilight descubra que Gapper esconde algo, y antes de tan siquiera poder reclamar, un sujeto muy extraño toca la puerta de la casa. Gapper tenía deudas pendientes con este señor y en realidad engañó a las ponis para venderlas. Justo cuando Rarity y las demás estaban tan decepcionadas de Gapper, Tempestad aparece en la ciudad buscando a las ponis, dando con el paradero en la casa de él. El sujeto que venía por las ponis comete el error de acercarse demasiado a Tempestad, quien rápidamente le da su merecido. Twilight y las demás aprovechan esta discusión para buscar la manera de escapar y logran hacerlo con el molino de la ventana de Gapper. Twilight ve una especie de barco volador estacionado en lo alto de la ciudad y rápidamente ella y sus amigas logran esconderse en él, pero aunque parecía que el peligro había pasado, son descubiertas por la tripulación que también trabaja para el Rey Tormenta. ¡Qué mala suerte! Tempestad sigue el rastro de las ponis y amenaza a Gapper para que le diga hacia dónde iba Twilight, cuando este sin dudarlo está a punto de decirle: recuerda el hermoso acto de generosidad de Rarity, y a final de cuentas decide mentirle a Tempestad para que estas puedan escapar. Para suerte de las ponis, en el barco la tripulación resulta no ser malvada. Estos nos cuentan que solían ser piratas, pero que por la magia del Rey Tormenta fueron sometidos a ser mensajeros del rey. A Rainbow Dash esto le causa muchísima indignación, pues ¿cómo es posible que unos tipos tan geniales se sometan a lo que dice un ser tan malvado? Con una canción logra darles la inspiración que necesitaban y estos deciden volver a ser los piratas que alguna vez fueron. Y aunque la canción es genial, Rainbow Dash se emociona tanto que decide rematarla con una Rainplosion sónica. Twilight trata de advertirle que esto es una pésima idea, pero Rainbow Dash está muy emocionada, no escucha y hace la famosa Rainplosion. Este acto de Rainbow Dash alerta a Tempestad, quien estaba relativamente cerca, y rápidamente les da caza, alcanzando el barco de los piratas en muy poco tiempo. Las ponis rápidamente se esconden bajo la cubierta, pero Tempestad sabe que están ahí, amenazando a toda la tripulación que si no habla, tumbará su barco. Estos se ven nuevamente en una decisión difícil, pero antes de que tan siquiera puedan decir una palabra, Twilight decide saltar del barco con todas sus amigas, creando rápidamente un globo en el aire para salvarles de la caída. Sin embargo, por la dirección del barco, Tempestad rápidamente entiende que se dirigen al Monte Aris. Luego de avanzar un poco, las ponis llegan finalmente al Monte Aris, pero se llevan una gran sorpresa al darse cuenta que todo está abandonado. Están muy confundidas hasta que escuchan el canto proveniente de una extraña criatura. Deciden seguirla y esta poco a poco los guía a una especie de reino bajo el agua. Esta criatura termina siendo Skystar, la princesa de los hipogrifos, que con una personalidad bastante parecida a Pinkie, esta las guía hacia su madre, la reina de los hipogrifos. Acá su majestad explica que el Rey Tormenta también invadió el Monte Aris y que intentó robar la magia de los hipogrifos. Es por esto que la reina, en un acto de responsabilidad, decide llevarse a todo el reino bajo el agua, convirtiendo a los hipogrifos en una especie de sirenas con la ayuda de una perla mágica, ocultándose hasta el día de hoy. Es con esta esfera que decide convertir a todas las ponis en sirenas también, y aquí es donde Twilight entiende la importancia de la misma. La princesa de la amistad piensa que con la ayuda de la perla pueden acabar con el Rey Tormenta y ruega a la reina de los hipogrifos que se la preste para poder volver a casa. Sin embargo, la reina explica que aunque le encantaría poder ayudarlas, su responsabilidad con su reino está primero y sería muy peligroso y arriesgado que el Rey Tormenta se apoderara de la perla, negándose a la petición de Twilight. Twilight y sus amigas están muy preocupadas y llegan a la conclusión que quizá lo mejor es volver a casa. La princesa Skystar no tiene muchos amigos, por lo que se pone muy triste al escuchar que tienen que irse. Pinkie, al verla muy desanimada, junto con sus amigas deciden jugar con ella una última vez. Esto mediante una canción en la que no solo logran animar a la princesa Skystar, sino que también se ganan la confianza de su madre, que de manera muy bondadosa decide finalmente ayudar a Twilight y a sus amigas prestándole la perla. Sin embargo, cuando la reina no podía estar más encantada, las alarmas de la perla suenan a más no poder. Rápidamente todas se dirigen a ver qué es lo que sucede y se topan a Twilight intentando robar la perla. Es increíble. Después de todo lo que Pinkie había logrado, Twilight en un acto de desesperación comete semejante acto. Esto enfurece muchísimo a la reina de los hipogrifos, quien se siente no solamente utilizada, sino también traicionada, expulsando a las 6 ponis fuera del reino. Todas se molestan mucho con Twilight, pues les parece increíble que se le ocurriera tratar de robar la perla. Twilight, quien ya de por sí está muy estresada, no soporta más y explota contra sus amigas, gritándoles y alegando que ya no están en Equestria y que tienen que ser diferentes, a lo que Pinkie no está de acuerdo. Twilight con mucha ira le grita de manera desgarradora: yo soy a quien quiere Tempestad, soy la última princesa. También eres la única que no confía en sus amigas. Pues tal vez me habría ido mejor sin amigas como tú.
Twilight se arrepiente inmediatamente, pero es demasiado tarde, ya que todas quedan impactadas y muy decepcionadas después de ver la actitud de Twilight y deciden dejarla sola por un rato, dejando a nuestra princesa muy triste y reflexionando. De manera inesperada, Tempestad, quien parecía haberles perdido el rastro, localiza a Twilight completamente indefensa, y es aquí que por fin la captura, mientras Spike presencia todo esto sin poder hacer mucho al respecto. Una vez capturada, mientras conversan, Tempestad le cuenta su historia a Twilight con una canción. Al parecer, de pequeña intentó defender a sus amigos de la osa mayor. Cuando esta la atacó, rompió su cuerno y los demás niños ya no quisieron jugar con ella, haciéndola despreciar la amistad. Al verla completamente sola, Tempestad le dice a Twilight que la amistad finalmente le falló, a lo que Twilight le contesta muy arrepentida. La amistad no me falló. Yo le fallé a la amistad. Spike corre rápidamente hacia Pinkie y las demás y les dice lo que acaba de suceder. Ellas, que también están sintiéndose mal por Twilight, se alarman completamente, decidiéndose a ir a salvarla, pero rápidamente se dan cuenta que no pueden hacer mucho ellas solas. En este momento, Gapper, el gatito de hace rato, aparece de la nada ofreciéndoles su ayuda para pelear contra el rey. Y no solo él, los piratas a los que Rainbow Dash les devolvió el ánimo aparecen también junto con la princesa Skystar, que se escapa del reino solo para poder ayudarlas. Todos juntos se ponen manos a la obra a idear un plan. Volviendo a Canterlot, vemos que el Rey Tormenta ha capturado prácticamente a todos, incluso las Cutie Mark Crusaders, que se ven muy tristes, y por supuesto a la pony principal, Songbird Serenade. La comandante Tempestad lleva a Twilight frente al Rey Tormenta, quien ya tiene a las 3 princesas petrificadas en el salón principal del castillo. Este por fin logra su cometido y con el cetro comienza a drenar la magia de las 4 princesas. El rey está impresionado con el poder que tiene ahora, experimentando y hasta jugando con la magia. Mientras tanto, Gapper, las ponies y los demás ya han logrado llegar a Canterlot. Estos vienen escondidos en un pastel al más puro estilo del caballo de Troya, quienes con la habilidad de Gapper logran engañar a unos guardias que no son muy listos. Sin embargo, cuando parecía que ya habían burlado a todos, aparece el ayudante de Tempestad y decide probar el pastel, descubriéndolos y comenzando una batalla. El Rey Tormenta decide crear una tormenta muy poderosa con el cetro, y es acá que Tempestad aprovecha para recordarle al rey que tenían un trato. Sin embargo, y como era de esperar, el Rey Tormenta se niega rotundamente y le explica a Tempestad que simplemente la utilizó para poder capturar a las princesas. Esto hace que Tempestad se sienta muy traicionada y sobre todo preocupada, pues el Rey Tormenta era quizá el único que podía restaurar su cuerno. Pinkie rápidamente prepara un cañón en el que entran todas las ponies y salen disparadas directamente al castillo, cayendo justo donde estaban Twilight y los demás. Las amigas rápidamente se disculpan por lo que pasó y hacen las paces para poder pelear contra el Rey Tormenta. Twilight con muchísimo esfuerzo logra quitarle el cetro de Sakana al rey y así poder detenerlo, o bueno, eso creía ella, pues cuando parecía que todo había terminado, el rey trata de petrificar a Twilight y sus amigas. Tempestad, al ver esto, corre rápidamente deteniendo al rey, pero petrificándose a ambos en el intento. Al hacer esto, ambos caen por el balcón y el Rey Tormenta termina rompiéndose en 1000 pedazos, pero Twilight a último momento logra detener a Tempestad antes de que pueda caer, para posteriormente poder volverla a la normalidad. Luego, juntas van a devolver todo a como estaba, restaurando a las princesas e incluso a Derpy Hoops, que fue petrificada en lugar de Twilight al inicio de la película. Ahora podemos ver a Spike como animador del festival, ya que este festival se retomó, y por supuesto también el concierto de Songbird Serenade, a la cual podemos escuchar cantando la canción de Rainbow de la cantante Sia, hecha especialmente para la película. La reina de los hipogrifos también viene al festival, no sin antes avisarle a su hija que está castigada. No, ya valió madre. Tempestad hace unos fuegos artificiales muy bonitos con su cuerno, que como paréntesis aquí, por alguna razón Twilight no lo reparó con el cetro. ¿Por qué? Y como detalle final, Tempestad le dice a todas que en realidad ese no es su nombre, susurrándole su nombre real a Pinkie Pie. ¡Lindo toque, Tempestad! En realidad ese no es mi verdadero nombre. ¿Cuál es? Es Fizzlepop Berry Twist. Y con esto termina la película, una cinta que en su día me encantó y que por mucho tiempo fue mi película favorita. Y aunque si bien analizándola tiene algunas cosas sin sentido, la película da un mensaje muy importante, que una relación de cualquier tipo nunca es perfecta. Habrán diferencias, peleas, incluso hasta insultos a veces. Pero si hay amor y cariño y entendemos que nos necesitamos los unos a los otros, encontraremos la forma de seguir adelante, con humildad para saber disculparnos y sabiduría para aprender de nuestros errores. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me regalaras un like. Es la primera vez que hago un resumen de una película, por lo que estoy algo nervioso de cómo lo aceptarán ustedes. También quiero aprovechar para saludar a todas las personas que aparecen en pantalla que pidieron sus saludos. Muchas gracias, chicos, de verdad, lo digo de todo corazón porque siempre me están apoyando y viendo los videos. De verdad, chicos, muchas gracias. Sin ustedes nada de esto sería posible. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Adiós.